Buenos días, mis amados hermanos. Aquí estoy en mi caminata de oración matutina. La palabra de Dios en Filipenses capítulo 2 habla del sacrificio de Jesús de una manera preciosa, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Es un pasaje precioso de las Sagradas Escrituras. Y algunos en los comentarios que me han hecho en los últimos videos han mostrado dudas con respecto a la obra de Cristo realmente por nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer con lo que Dios hizo por nosotros. Y yo quisiera hoy poder hablar de siete magníficos logros que Jesús hizo para nosotros en la cruz del Calvario. 7 cosas, 7 bendiciones que a través de la muerte de Jesucristo nosotros hemos obtenido. La primera de ellas es que Cristo murió en propiciación por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento la Biblia cuenta que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño a Dios y murieron por causa de eso. Después de eso Dios se mostró a Moisés y le dijo: mira, eso no tiene que ocurrir más. Por esa razón, lo que vamos a hacer, lo que Dios planeó, es que no siempre los sacerdotes ni el sumo sacerdote entrarán delante del arca. Dios estableció allí en Levíticos capítulo 16, describió lo que hoy los judíos celebran como el día del Yom Kippur, el día del perdón, Yom Kippur. Pues ellos tenían que tomar 2 machos cabríos. Bueno, había un sacrificio también de becerro y demás, pero tomaban 2 machos cabríos para la expiación. Uno de ellos era degollado, sacaban su sangre, y una vez al año, ese día, el sumo sacerdote tomaba la sangre de ese macho cabrío y entraba al lugar santísimo del templo. Solo ese día se entraba al lugar santísimo donde estaba el arca. Y allí, sobre el arca, había una tapa que ellos le llamaban la tapa el propiciatorio. Y sobre esa tapa, la tapa del arca, sobre el propiciatorio, pues rociaba la sangre del cordero, lo cual simbolizaba que Dios había calmado su ira a causa del pecado del pueblo. Hermano, el pecado de los hombres trajo la ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres en la tierra. Y la palabra de Dios nos enseña que el propio Dios estableció una ceremonia de sacrificios por medio del cual él calmaba la ira. Propiciar no es otra cosa que calmar la ira de Dios sobre el pecador que ha provocado esa ira. La Biblia nos enseña que Jesús murió en propiciación por nuestros pecados, porque aquel macho cabrío, aquella sangre de los corderos, aquella sangre de las ovejas, pues lo que simbolizaba era la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Hay muchísimos pasajes de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, que enseñan que Cristo murió en propiciación por nuestros pecados. Romanos 3:25, que dice: a quien Dios puso como propiciación por nuestros pecados. A quien Dios puso como propiciación por nuestros pecados por medio de su sangre, por la fe en su sangre. También Primera de Juan en el capítulo 2, versículo 2 y en el capítulo 4, versículo 10 enseñan que Cristo murió en propiciación por nuestros pecados. Así que una primera gran obra que Dios hizo por nosotros en la cruz fue morir en propiciación por nuestros pecados. Dios está airado con nosotros y Cristo murió para calmar la ira de Dios, porque su sacrificio fue en olor fragante a Dios, porque Cristo pagó por el pecado, porque nosotros éramos pecadores y Dios está airado con el pecado del hombre, pero Cristo quita el pecado del medio. Cristo viene y calma la ira de Dios. Le dice a Dios: aquí estoy yo en sustitución por ellos, y eso calma la ira de Dios. Una segunda obra de Cristo en la cruz es morir en expiación por nuestros pecados. Y hay una diferencia entre propiciación y expiación. La expiación es quitar el pecado del medio. Bueno, pues en aquella misma ceremonia del Yom Kippur, como les dije, no había uno solo, sino 2 machos cabríos. El segundo macho cabrío de la expiación no lo mataban, sino que dice la Biblia
que lo llevaban al desierto, bien lejos, y era abandonado. La Biblia usa una frase para Azazel. Bueno, ha habido mucho debate sobre esta palabra Azazel, pero lo cierto es que la idea está en que este macho cabrío era llevado bien lejos, abandonado en el desierto, o tal vez despeñado en algún lugar, pero la idea era que este pecado era llevado, porque sobre ese macho cabrío, antes de llevarlo bien lejos, el sacerdote ponía las manos sobre él y declaraba los pecados del pueblo, confesaba los pecados sobre el macho cabrío. Por esa razón, nosotros hoy, un macho cabrío es lo que en algunos lugares se llama un chivo, en algunos países latinoamericanos, y por eso usted oye la frase que dice: me tomaron de chivo expiatorio, o sea que me echaron la culpa por los demás. Y eso es lo que hacía, que la propiciación, que el cordero, el macho cabrío, el chivo, cargaba la culpa del pueblo. Así que Cristo murió en expiación por nuestros pecados. Él cargó con todo mi pecado. Hebreos capítulo 2, versículo 17 dice eso, que Cristo murió en expiación por nuestros pecados, para expiar nuestros pecados, o sea, para quitarlos del medio. Vamos con dos cosas, y esto no es una clase de teología, esto es una meditación. Usted puede profundizar después mucho más en la Biblia y aprender más sobre este tema. Pero vamos con dos cosas. Cristo muere en propiciación, quitar el pecado, quitar la ira de Dios, calmar la ira de Dios sobre el hombre pecador. Y en expiación, quitar el pecado del medio. Pero Cristo también murió, en tercer lugar, en sustitución por nosotros. Yo era un pecador, o yo soy un pecador, y yo estoy condenado a muerte. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ahí en Romanos 3:23. Pero más adelante, en Romanos 5:8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, o sea, en sustitución de nosotros. Cuando usted dice Cristo murió por mí, lo que está diciendo es: yo tenía que morir y Él murió por mí. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero Cristo murió por mí. Mas Dios muestra su amor para mí. Cristo murió por mí. Entonces, cuando yo he pecado, pues en el juicio de Dios, en la justicia de Dios, en el trono de Dios, yo estoy condenado. Pero la Biblia dice que Cristo vino y murió por mí. Me sustituye en la cruz. Yo tenía que morir, Él murió por mí. Yo era el que estaba condenado, yo tenía que pagar, Él pagó por mí. Así que la sustitución es una doctrina bellísima de las Sagradas Escrituras, por la cual el justo muere por los injustos, paga por mí. Así que miren, esto es algo que exalta mucho a Dios, y exalta mucho la obra de Cristo, porque Él muere en propiciación, calma la ira de Dios. Dios quiere una relación con el hombre, pero hay un pecado que está estorbando. Cristo expía el pecado, lo quita del medio. Y entonces Dios me ve a mí y me dice: pero tú eres un pecador, estás condenado. Y Cristo dice: yo muero por Él en la cruz y yo lo voy a sustituir en la condenación. O sea que Cristo me sustituye a mí y me salva. La cuarta cosa que Dios hace por nosotros es la redención. Cristo murió en la cruz para redimirme, para comprarme. Redención es una palabra bíblica. Significa cuando alguien, por ejemplo, pagaba por un esclavo para liberarlo. Un esclavo, una persona que estaba esclavizada, usted podía redimirla. También podía redimir a una viuda abandonada que no tenía nada. Usted podía pagar el precio de cuidar de ella, de traerla a su casa, de hacerla su esposa o no, pero cuidarla y bendecirla. La redención tiene que ver con liberar de la esclavitud. Mira, tú y yo éramos esclavos del pecado. La Biblia dice: el que hace pecado, esclavo del pecado es. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su sangre, escúchelo bien, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención que es en Cristo Jesús. Así que yo era un esclavo del pecado
y Cristo me ha redimido. Volvamos a la escalera esta preciosa que estamos haciendo. Dios está airado conmigo y Cristo muere en propiciación por mi pecado. O sea, Cristo calma la ira de Dios, porque Cristo satisface lo que Dios espera de mí, que yo no puedo hacer, que es la santidad, la entrega, la muerte de Cristo en la cruz en olor fragante por mi pecado. O sea, Dios está airado y quiere condenar, y Cristo es condenado. La ira de Dios cayó sobre Cristo, hermano. La ira de Dios por mi pecado cayó sobre Cristo. Él murió en propiciación por mi pecado. También Dios entonces está calmada su ira, pero cuando mira hacia mí, ve que hay un pecado que estorba la relación, porque Cristo lo expía, lo quita. O sea, Cristo calma la ira de Dios, quita el pecado del medio, lo lleva bien lejos, echó el pecado nuestro en el mar, lo echó bien lejos, lo quitó de en medio entre Dios y yo. Pero cuando Dios me ve a mí, me dice, pero es que tú estás condenado por causa del pecado. Cristo dice, pues yo voy a morir por él, y eso es sustitución. Pero yo, aun cuando Cristo me salva, yo sigo en la carne y mi vida es una vida de esclavo del pecado. Y Cristo me redime, me compra de la esclavitud del pecado para Él. Me da el Espíritu Santo para que me guíe a toda verdad, para que me guíe a la salvación, para que me ayude a vivir en santidad. Eso es la sustitución. Ahora viene una quinta cosa que Cristo hizo por mí en la cruz, la justificación. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, somos justificados. También lo dice ahí después en Romanos capítulo 3, capítulo 4, la justificación. Hermanos, ¿quién se puede justificar delante de Dios? ¿Quién puede justificarse delante del Padre Celestial? ¿Quién puede decir, bueno, pero es que yo tuve motivo, es que yo no supe? No hay manera. Cristo es quien nos justifica. Pero además, la justificación tiene que ver con la santificación, porque cuando Él nos justifica, nos hace justos delante de Dios. Y la Biblia dice, no hay justos ni aun uno. Cuando Dios hizo una evaluación del mundo entero, no hay justos ni uno. Una persona puso en uno de los comentarios, Dios va a venir a este mundo a buscar a los que obedecieron sus mandamientos. Y yo le puse, hermano, ¿cuál es esa persona? Porque yo no conozco ninguno. No yo no soy quien puede evaluar el mundo entero. Desde la evaluación del Todopoderoso, el que todo lo sabe, el omnisapiente, el que conoce hasta lo más íntimo de nuestros corazones. La evaluación del Dios que conoce todos nuestros pensamientos y conoce todo lo que hemos dicho y todo lo que hemos hablado y la intención del corazón. Y aún no está la palabra en nuestra lengua y la conoce toda. Ese Dios dice que no hay justos ni a uno y que por las obras de la ley nadie será justificado. Nosotros necesitamos la justificación que viene por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo, porque nuestra propia obra jamás. Usted no puede decir, Dios me va a buscar porque yo obedecí sus mandamientos, porque yo fui fiel. No, hermano, porque Cristo murió por mí. Él es la justificación. La justificación. Nosotros somos justificados en Él. ¿Cómo usted se justifica delante de Dios? Pues por medio de Cristo. Él me ha hecho justo. Él me ha hecho justo. Yo no era justo. Él me ha justificado. Una sexta cosa que Jesús hace es la salvación. Y claro, todos decimos que Jesucristo es el Salvador. Eso está en la Biblia en todos los lugares, hermano, que Él es el Salvador del mundo. Así que cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Cuando nosotros nos damos cuenta que Cristo es el Salvador. Pero ¿qué cosa es ser salvo? Básicamente ser salvo representa tres cosas importantes: tener perdón de pecados, ser adoptado como hijo de Dios y tener vida eterna. Cristo logró por nosotros la salvación. Sí, porque, bueno, en propiciación Dios se calmó su ira, el pecado es quitado del medio el pecado. Cristo nos sustituye. Yo tenía que pagar con mi vida, porque la paga del pecado es muerte, pero Él muere por mí. Ahora soy un justo delante de Dios, pero yo aún no estoy como un salvo. Cristo me salva.
La salvación es, oye, tienes el perdón de los pecados por la obra de Cristo en la cruz. Yo soy perdonado, pero también llegas a ser un hijo de Dios. Dios no solamente nos perdona ya, sino que nos adopta como hijos. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 12, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Después en primera de Juan 3:1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos esta maravillosa verdad. Nosotros somos personas que han sido perdonadas por el pecado, personas que han sido adoptados como hijos, y la Biblia dice que entonces tengo vida eterna. ¿Tengo vida eterna? Dios me ha dicho a mí, oye, yo te voy a llevar a una patria celestial, he preparado una ciudad para ti, tengo morada en el reino de los cielos. Jesús dijo eso claramente en Juan 14, yo os prepararé morada en el reino. Habla de la vida eterna, Juan 5:24, el que cree en mi palabra y el que cree el que me envió ha pasado de muerte a vida, tiene vida eterna, no vendrá condenación, tiene vida eterna. Así que nosotros somos personas que han sido salvadas por el Salvador. Cristo obró la salvación mía en la cruz del Calvario. Él me salvó, y eso es una gran bendición. La sexta cosa que Jesús hizo en la cruz fue lograr mi exaltación. Empezamos con Filipenses, ¿verdad? Y en Filipenses dice, y Dios le exaltó hasta lo sumo. Cristo fue exaltado. La Biblia dice también ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando Pedro le predica al pueblo de Jerusalén, él dice, él fue exaltado por Dios a su diestra como príncipe y salvador. Cristo fue exaltado, pero nosotros vamos a ser exaltados con la exaltación suya. La Biblia nos promete a nosotros que nosotros no nos quedaremos en este mundo, seremos exaltados por Dios. La Biblia dice, el que se humilla será exaltado. Y la exaltación enseña esa verdad. Consiste en vivir en el reino celestial con el Señor, ser llevados de este mundo a una patria nueva, a un cielo nuevo, a una tierra nueva. La Biblia dice en Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado como príncipe y salvador, por lo cual, dice Filipenses capítulo 2, fue exaltado. Y Santiago 1:9 dice, el hermano que es de humilde condición, glorifíquese en su exaltación. Hemos sido exaltados por Dios. O sea, Dios nos va a llevar a su presencia. Nos va a sacar de este mundo y se nos va a llevar. Exaltado es llevado arriba, puesto en alto, llevado a su reino celestial. Así que miren la maravillosa obra del Señor, hermano. Y todo esto es obra de Él. Es gratuitamente entregado a nosotros. Nosotros no lo merecemos. Eso lo hace el Señor Jesucristo. Dios obró una completa obra para que nosotros pudiéramos llegar a ser sus hijos, para que nosotros podamos estar en su presencia. El Cristo de la cruz, el Cristo de la salvación, Él vino a morir en propiciación por nuestros pecados. Él vino a morir en expiación para quitar el pecado del medio. Él vino a morir en sustitución nuestra. Él vino a morir para redimirnos y comprarnos del pecado. Él vino a morir en la cruz para justificarme, para salvarme y para exaltarme. Esa es la verdad de Dios. Esa es la verdad por la cual nosotros estamos hoy en la condición de hijos, en la condición de salvados, en la condición de exaltados. Hermanos, verdaderamente siento tristeza por aquellos que creen, lamentablemente creen que la salvación se alcanza por nuestras obras, por obedecer sus mandamientos, porque no es algo que yo pueda creer por deducción humana, sino que yo tengo que creer conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios enseña claramente que por las obras de la ley nadie será justificado, que no hay justo ni a uno, que nadie puede cumplir la perfecta ley de Dios. Nadie, hermano, nadie, por mucho que se esfuerce, por mucho que trabaje, por mucho que quiera obrar, por mucho que quiera verdaderamente ser fiel, ninguna persona puede cumplir la expectativa de Dios. Así que tenga en cuenta esta verdad.
Dios estaba airado conmigo y contigo a causa del pecado. Pero Cristo murió en propiciación por nuestro pecado. Cristo vino a propiciar el que Dios estuviera en paz con nosotros, que no estuviera airado con nosotros. Además murió en expiación, hermano, para expiar todo el pecado y quitarlo del medio. Nos vino a sustituir porque yo era el que debía morir y Él murió por mí. Me vino a comprar en redención, me hizo su hijo, me compró del pecado y me llevó. El que hace pecado, esclavo del pecado es, dice la palabra de Dios. Pero Él me salvó, Él me rescata, Él me compra por precio. Además me ha justificado delante de Dios y me ha salvado, me ha dado perdón de pecados, me ha adoptado como hijo y me ha dado vida eterna y me ha exaltado. Yo no pertenezco a este mundo, yo soy aquí peregrino y extranjero. Él me ha exaltado junto con su Hijo y reinaremos con Él, dice la palabra de Dios. Hermano, en todo esto, adore a Dios, exalte a Cristo, agradezca a Cristo, póstrese en adoración a Él. Pero sepa eso, la única manera en que la Biblia enseña que un ser humano puede alcanzar propiciación, expiación, sustitución, redención, justificación, salvación y exaltación es a través de lo que Cristo hizo en la cruz, porque eso fue lo que Él hizo por ti y por mí. Eso fue lo que Él hizo por ti y por mí. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.